Primer incendio relevante de la temporada en Castilla y León. En San Pedro del Arroyo, en Ávila, los equipos de extinción han estado toda la noche trabajando para controlar el fuego. Incluso los vecinos tuvieron que dormir en un polideportivo de otro pueblo cercano. Muy buenas tardes. A las 3 de la madrugada se conseguía controlar ese fuego que todavía no se da por extinguido. Ha sido una noche muy larga para todos, especialmente para los vecinos que tuvieron que ser desalojados de sus casas y que ya han podido volver. Soraya García. Así es, como bien dices, ha sido una noche muy complicada, pero los vecinos ya han podido volver esta mañana a sus hogares. Eso sí, algunos han tenido que dormir en el polideportivo de Papatrigo. El incendio ya está controlado. Enseguida volvemos allí en directo. Hoy también estaremos en Villadiego, en Burgos. Accidente mortal este sábado a las afueras de ese municipio. El hombre que ha fallecido fue alcalde de Villadiego y también diputado provincial. Ha sido por una colisión entre su coche y otro turismo. Valladolid ya es la primera ciudad de Castilla y León donde se están tomando muestras de las aguas residuales para analizar el impacto del coronavirus. Es un proyecto a nivel nacional que también incluirá análisis del agua de Soria. Y hoy, 26 de julio, se celebra el Día de los Abuelos. Una fecha que esta vez llega con distancia de seguridad y con el recuerdo de los meses que estuvieron separados de sus queridos nietos. También en la memoria de muchos, los mayores que han perdido por culpa del coronavirus. Y ahora ya voy a verles. Lo peor de todo es no poderles abrazar. Me gustaría verles más. Con los únicos que me estoy saltando a las normas con mis nietas. La di 300 euros porque tanto tiempo que no la veo que no la puedo dar la propina. Solo el norte de Castilla y León se libra de los avisos por calor que ha activado la Agencia Estatal de Meteorología. Lo peor se lo llevan el sur de Salamanca y de Ávila. Mañana seguirán subiendo los termómetros. El fuego comenzaba ayer sobre las 7 de la tarde en una fábrica de pinturas de San Pedro del Arroyo, en Ávila. La columna de humo era visible desde kilómetros de distancia. Con las horas se fue descontrolando y ya bien entrada la noche, los vecinos tuvieron que ser desalojados. Los efectivos han trabajado sin descanso en la zona. Un equipo de Castilla y León Televisión ha estado allí y ha comprobado el trabajo incesante para controlar las llamas. También han hablado con los vecinos que tuvieron que salir de sus casas más allá de la medianoche por el peligro que suponía el incendio. Soraya García, volvemos en directo contigo. ¿Cómo está la situación en San Pedro en estos momentos? Buenas tardes, pues aquí la situación en San Pedro del Arroyo está más tranquila. Desde esta mañana, desde aproximadamente las 10:30 de la mañana, los vecinos ya han podido volver a sus casas. Eso sí, una decena de personas anoche tuvieron que dormir en el polideportivo de Papatrigo. En cuanto al incendio, los bomberos no han cesado de trabajar hora tras hora durante toda la noche hasta poder controlar las llamas. Eso sí, ahora ya las tareas de extinción se centran en refrescar la zona para que no se reproduzca precisamente el fuego. Además, la Guardia Civil investiga la causa del siniestro. La noche ha sido larga y de mucho trabajo para las dotaciones de bomberos de Ávila y de la Diputación de Salamanca, que no han cesado hasta controlar las llamas. A las 3 de la mañana quedó más o menos controlado, pero el control se ha tenido sobre las 6 de la mañana definitivo, donde ya se ha quedado perimetrado dentro del recinto de la nave. Mientras las tareas de extinción proseguían por la noche, los vecinos de San Pedro del Arroyo eran evacuados del pueblo por la toxicidad del humo. Muchos se fueron a la casa de un familiar a la capital, pero una decena de habitantes han pasado la noche en el polideportivo de Papatrigo, donde Cruz Roja se afanaba en tener todo preparado para su llegada. De momento dejarlas como a 2 metros, para que luego cuando vayamos montando pues, les podemos ir apañando. Porque era importante tenerlo todo a punto. El ERIE de albergue, que es quien está montando toda la instalación en cuanto a camas, línea para café, alimentos, etcétera, etcétera. Ya en el polideportivo los vecinos todavía tenían el susto en el cuerpo. Nos decían que cerramos la ventana, las persianas y lo que hay. Y luego venía la Guardia Civil y decía que no, hay que abandonar las casas. Y ha sido cuando hemos cogido el coche que
hemos vendido el coche nuestro. Ya esta mañana se podía ver el amasijo de hierros al que ha quedado reducida la nave industrial de residuos de pintura. La tarea clave ahora es refrescar la zona. Que siga saliendo humo pasarán probablemente varios días. 2 brigadas de bomberos seguirán trabajando para que no se reproduzca el fuego, pero la situación es más tranquila, también para los vecinos que ya han podido volver a sus casas. Es muy molesto y duele mucho mover a un pueblo y sacarle de su casa, pero ellos lo han entendido rápido y dándote las gracias que lo primero es esto. La Guardia Civil investiga ahora las causas del siniestro. Una de las mayores amenazas en verano para que se desaten incendios y que después sean difíciles de controlar es la que tiene que ver con el tiempo. Este fin de semana, desde luego, hace muchísimo calor y el ambiente está realmente seco. De hecho, en el sur de Ávila y en el sur de Salamanca también se han activado avisos naranjas por altas temperaturas. Paco Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Hace muchísimo calor en toda la provincia de Salamanca. En la zona centro se llegará a los 36 grados esta tarde. En esta inmensa llanura de la Armuña está previsto que se superen los 37 y en la zona limítrofe con Cáceres habrá 40 grados esta tarde. Es decir, mucho calor, 2 avisos amarillos por riesgo y 1 naranja por riesgo alto. Y además se dan las peores circunstancias para la aparición de un posible fuego. Temperaturas que, como decimos, superan con mucho los 30 grados. Una humedad del ambiente muy baja. En estos momentos aquí en Armuña apenas el 24% y además se espera la aparición de rachas de aire que podrían superar los 30 km por hora, es decir, un cóctel muy peligroso a la hora de que aparezcan esos fuegos y sobre todo a la hora de extinguirlos con rapidez. Gracias, Paco Gómez. Desde Salamanca, y 5 años después ya han finalizado las labores de reforestación del mayor incendio de los últimos años en la provincia de Soria. Ocurrió un 28 de julio de 2015 en Barcebalejo. Allí ha estado Fernando Orte. Las chispas de una cosechadora originaron el fuego aquí, en este campo de cultivo de cereal, a solo 4 kilómetros del burgo de Osma. El viento hizo que las llamas alcanzaran un monte contiguo de Sabinas. El resultado, casi 570 hectáreas calcinadas. Las llamas avanzaron con virulencia a 7 kilómetros en apenas 6 horas, llegando a cortar la Nacional 122. 4 días de incendio que mantuvo en vilo a la comarca del Burgo de Osma. Las personas eran lo más importante, salvaguardar la seguridad y la integridad de las personas. Fundamentalmente de los núcleos de Valdenarros, de Santiuste y de Torralba, que en función de la dirección del viento eran los más afectados hipotéticamente. El peine de una cosechadora estuvo detrás del fuego que arrasó casi 570 hectáreas de 3 montes. Las piñas actuaron como auténticos proyectiles. Del fuerte viento había piñas que saltaban a 500 metros desde el foco del incendio, del franco del incendio, y la cabeza saltaban a 500 metros como proyectiles, lo que creaba focos secundarios que era muy difícil su extinción, claro. 5 años después, este es el panorama. Toda la superficie quemada recupera poco a poco la vida. La política de restauración que se ha seguido en estos montes ha sido repoblar con las especies ya existentes antes del siniestro. Un desastre medioambiental con unos daños económicos valorados en casi 2,5 millones de euros. Y en la provincia de Ourense, 3 incendios han arrasado ya 1000 hectáreas. El municipio de Monterrey ha sufrido el más grave. El viento y las altas temperaturas están complicando las tareas de los bomberos. Aún así, ya no hay peligro para los núcleos de población que el viernes tuvieron que pasar la noche fuera. Efectivos de la UME siguen desplegados en esa zona. En Francia, el detenido por el incendio en la Catedral de Nantes ha confesado ante el juez. Él fue el autor de las llamas. Se trata de un hombre de 39 años, el monaguillo que se encargaba de cerrar las puertas de la iglesia. Podría ser condenado ahora a 10 años de prisión y una multa de 150.000 euros. Desde hoy, los viajeros que lleguen a Reino Unido desde España tendrán que guardar una cuarentena de 14 días. La razón: el gobierno británico ha excluido a España de la lista de países seguros frente al coronavirus. Además, uno de sus operadores turísticos, TUI, ha cancelado los vuelos desde Reino Unido a nuestro país. Mientras los rebrotes siguen creciendo en Zaragoza, se ha decretado la fase 2 estricta.
El Ministerio de Defensa prepara rastreadores en el Ejército ante el aumento de casos. Con ellos se prevé dar respuesta a apoyos puntuales y excepcionales que soliciten, por ejemplo, las comunidades autónomas. Hoy ha comenzado a rastrearse el coronavirus en las aguas residuales de Valladolid. Se tomarán muestras los domingos por la mañana porque es cuando se produce más carga residual. Con el paso de las semanas podrán tener indicadores que detecten posibles rebrotes. En este proyecto nacional participan varias ciudades de Castilla y León. Lidia Corral. Valladolid y Soria son las ciudades escogidas para esta red de muestreo nacional. Se trata de un sistema de alerta adicional como puede ser el ingreso hospitalario. En esta depuradora se recogerá 1 litro de muestra cada semana a la entrada y otro de manera quincenal a la salida. Esto aportará la información de la carga viral de los restos del genoma del coronavirus en el agua, de manera que si se ve un aumento de estos datos podrían detectarse a tiempo posibles rebrotes en la ciudad. Este proyecto es fruto de la colaboración entre el Ministerio de Transición Ecológica, el de Sanidad, Gobierno regional y ayuntamientos. Además, las muestras serán analizadas siempre en los mismos laboratorios, en Murcia y en Alicante, para asegurar que llevan a cabo el mismo procedimiento. Si vemos que se incrementa la carga viral, el Ministerio lo que tiene previsto es afinar más, es decir, poder tomar muestras por zonas. Podemos analizar, por ejemplo, las aguas residuales de un determinado barrio. Para nosotros es muy importante muestrear a unas horas concretas porque es cuando la carga fecal es mayor y tiene que coincidir con el uso de la ciudadanía de los baños y los servicios. Y mientras siguen los homenajes por las víctimas en Castilla y León, la Catedral de Segovia ha acogido esta mañana otra homilía en su recuerdo. Ha estado presidida por el obispo César Franco, que ha subrayado que la Iglesia se une al dolor de las familias. También ha destacado que a lo largo de la pandemia se ha demostrado que el hombre es más fuerte, ha dicho, que la muerte. El deber de justicia y caridad. Lo veíamos en titulares, un hombre de 72 años fallecía a última hora de la tarde de ayer en un accidente de tráfico en el que se vieron implicados 2 vehículos. Ocurrió en la localidad burgalesa de Villadiego. La víctima fue alcalde precisamente de ese pueblo. Tiene más detalles Luis Ángel Rozas. El siniestro ocurrió en esta recta de la carretera Burgos 629, a aproximadamente 2 kilómetros de la localidad de Villadiego, en dirección a Sotresgudo. Eran en torno a las 9 de la tarde, una hora en la que el sol pudo ser determinante para deslumbrar a los conductores y provocar este accidente de tráfico. Amplia consternación en esta localidad burgalesa, puesto que el fallecido Bonifacio Rodríguez había sido su alcalde durante varias legislaturas, pero también en toda la comarca, puesto que fue también diputado provincial. El pueblo le ha querido y le quiere, distinto como alcalde a como persona, pero muy conocido, muy conocido. Encima sus hijos regentaban un bar y los bares y la hostelería, pues quien no conoce más a Bonis que a Bonifacio igual. Pero es verdad que es una noticia muy triste. España es el mayor productor ecológico de Europa y el 4º a nivel mundial. Aquí en Castilla y León hay unas 60.000 hectáreas dedicadas a esta producción. Eso supone un tímido 2,6% de la superficie de todo el país. Pero poniéndolo en perspectiva, en los últimos 5 años, como ven, el número de hectáreas en la comunidad ha crecido casi un 70%. También se ha disparado el número de operadores. Es cierto que si nos comparamos con otras comunidades autónomas, como puede ser Andalucía, pues a lo mejor no tenemos tanto peso, pero a nuestro ritmo vamos creciendo. Habría que desmitificar un poco la idea que se tiene de la producción ecológica, que muchas veces hay miedo a decir se pueden utilizar pocos productos fitosanitarios y si viene un mal año, ¿qué hago con la producción? Ese tipo de agricultura y ganadería ecológica es más responsable con el medio ambiente, requiere más cuidado y eso, lógicamente, incrementa el coste final del producto. Esa es la razón principal por la que muchos consumidores se resisten a comprar esos artículos ecológicos. Andrea Magdalena.
Sí, el reflejo es que el 80% de la producción ecológica en España se va fuera de nuestras fronteras. La mayor parte la exportamos a países de Centroeuropa. Para que se hagan una idea, el dinero que gastamos aquí en España los ciudadanos en este tipo de productos ecológicos es de 46 euros al año, mientras que en otros países, como en Suiza o Dinamarca, gastan 7 veces más, un total de 312 euros anuales. Hay que consumir productos ecológicos si se puede. Si son un poco más caros, pues la gente ya no tira por ellos. La gente se está concienciando más y sí que se consume más. Yo sí, vamos, que me gusta toda clase de verduras. No hemos tenido nunca costumbre y creo que tampoco vamos a cambiar ese hábito porque ahora se está poniendo de moda. Tampoco tienes claro si de verdad son ecológicos o solo la pegatina. Bueno, pues detrás de las pegatinas que decía ese ciudadano hay organismos encargados de certificar que un producto es o no ecológico. En Castilla y León hay 8 entidades y de ellas solo una es pública. Hemos acompañado a un técnico en una inspección a una granja ecológica en la provincia de Valladolid. Vacas. Y tenéis un toro, ¿verdad? Aquí. Sobre el terreno se controla el estado físico de los animales. Que el pelaje esté bien, eso es un reflejo de la alimentación que tienen los animales, que no haya corte de cuernos sin ninguna autorización. En esta granja ecológica en Mejeces, Valladolid, comprueban que no haya sobrepastoreo, es decir, exceso de ganado, y que no se usen sustancias químicas. El 80% de la alimentación que le suministramos al ganado es de nuestra propia cosecha. En estas parcelas no se utilizan abonos químicos, no se utiliza herbicida, no hay insecticidas. Esto está en fecha. Revisan permisos y cifras para que no salga más producción de la materia prima que entra. Y en fábrica se observa cómo funciona el proceso de elaboración, en este caso de yogures. Que esté todo totalmente limpio, que los ingredientes que se estén utilizando sean ecológicos o que estén permitidos por la reglamentación ecológica a nivel europeo. Los ojos de Sara anotarán luego que estos quesos merecen un certificado ecológico, apuesta de la que Alfonso se siente orgulloso. Lo veo viable económicamente, medioambientalmente, también como una sensación de bienestar al hacerlo y tal. Que tiene que superar las inspecciones, muchas de ellas sorpresa, del Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León. Antonio y Monsés son los propietarios de esta explotación de 7 hectáreas, La Solanilla, en San Esteban de los Patos. Durante años se han dedicado al cuidado de los animales, pero desde hace un año se centran en la cría de pavos bio. Arrancamos con tandas de 100, 200 animales. Ahora mismo pues tenemos tandas de 500 o 600. Nuestro modelo productivo, cada mes, mes y medio introducimos animales. Los pavos llegan a esta explotación recién nacidos. Tras pasar 4 semanas en la nacedora con altas temperaturas, se les cambia de nave, pero todavía en el interior se les va adaptando a su futura etapa de pastoreo. Es en la 8ª semana cuando los pavos viven en exterior y se alimentan en un 40% de hierba. Además de ecológico es que está totalmente en la naturaleza, con el sol, los bichitos que comen todos los días del suelo y escarban, que es lo que ellas necesitan. En torno a los 100-120 días de vida, los pavos son sacrificados en el matadero. El producto final se destina a mayoristas o carnicerías ecológicas, pero también puede adquirirse a través de su portal web. Como consecuencia de la pandemia, el volumen de ventas, aseguran, se ha incrementado notoriamente. El que busca un producto limpio y sin transgénicos ni antibióticos, que no se le pinche, que no lleve vacunas, pues nos ha encontrado. Una explotación que busca la atención individualizada de cada animal y que desde hace unos meses forma parte de la gran familia Ávila Auténtica. Pues los precios en alimentación han hecho que el consumo de las conocidas como marcas blancas creciera un 35% entre los españoles. La mitad de consumidores reconoce que optó por esos productos más económicos, normalmente durante el confinamiento. El camping de Sahagún en León está cerrado desde el mes de octubre porque se sitúa en una zona con riesgo de inundaciones. Pero el verdadero problema es que la obra, que comenzó en 2012, nunca se llegó a terminar. El Ayuntamiento ha planteado ahora un nuevo proyecto que tendrá que aprobar la Confederación y la Junta de Castilla y León. De no salir adelante, habría que trasladar el camping y eso supone 3 millones de euros.
La primera vez que se inundó en sus 35 años de historia fue en 2008 y entonces se planteó realizar un vaciado de terreno en la orilla del río Cea para que el agua fluyera con seguridad y levantar las márgenes 60 centímetros más. El proyecto era de 700.000 euros, pero la empresa a la que se otorgó la concesión lo presupuestó en poco más de 500.000. Los trabajos comenzaron en 2012, pero nunca se terminaron. Las administraciones que eran las responsables no presionaron a la empresa cuando dejó la obra a medio terminar y se largó. Desde octubre de 2019 este camping permanece cerrado por estar en zona inundable. Para solucionar el problema, el ayuntamiento dice que bastaría con controlar el cauce o desviarlo y acabar de levantar las márgenes. La obra tendría un coste aproximado de 500.000 euros. Si Confederación y Junta no lo permiten, la única solución sería trasladar el camping al otro lado de la carretera, cruzando el Camino de Santiago, pero esto encarecería el proyecto hasta los 3 millones. Antes de gastar ese dinero público en trasladar el camping, lo suyo sería que nos dejen hacer esas obras y poder mantener todas las instalaciones, porque no solo el camping, sino también todas las instalaciones deportivas del ayuntamiento. Sahagún ha contabilizado una veintena de campings en la autonomía con el mismo problema, por lo que piden modificar la ley para que contemple la apertura estacional en aquellas épocas en las que no hay riesgo de crecidas. Una plataforma de vecinos de La Adrada, un pueblo de Ávila, ha llevado lo más lejos que ha podido sus quejas por el precio de la factura del agua. Tan lejos que han acudido a un relator especial de Naciones Unidas, de la ONU. La plataforma Espacio Vecinal de La Adrada ha acudido al relator especial del agua de la ONU. El motivo, el incremento, dicen, del 5% de la factura del agua, del cual casi un 3% corresponde al llenado de la piscina. Puntualizan que vulnera el derecho humano al abastecimiento. En cualquier momento resulta que un ayuntamiento puede decidir utilizar la factura del agua para subvencionar cualquier estructura municipal. Desde el ayuntamiento de esta localidad abulense reivindican la buena calidad que tiene el agua. Es el agua de La Adrada, no tiene color, perfectamente transparente. Afirma que el precio de la piscina está incluido en el recibo porque es un bien común que ayuda a la localidad a evitar convertirse en un pueblo de la España vaciada. Se ha dirigido al relator de la ONU, que en su cabeza seguro que tiene el sacar de la falta de agua y de recursos en muchos países de África o de Sudamérica, de miles de millones de personas que no tienen acceso a este bien tan preciado que es el agua. Además, el alcalde de La Adrada asegura que en los próximos días continuarán mejorando el sistema de limpieza de filtros, lo que supondrá una mejora en la calidad del líquido elemento. Los vecinos de Mojados y de Alcazarén en Valladolid están muy preocupados por unos lodos que se están depositando cerca de sus casas. Con el calor, el mal olor se hace aún más penetrante y los insectos se multiplican. La empresa encargada de la gestión de esos residuos asegura que el proceso se hace de acuerdo a la legalidad, pero los vecinos piden que lo alejen de sus casas. La imagen al llegar a la urbanización Los Hornos es esta. La parte oscura corresponde con los lodos de los que se quejan los vecinos. Durante el día, como hace este calor, se ve que lo que sea fermenta y después, cuando se pone el sol, todavía se multiplica el olor más. Hemos estado devolviendo con diarrea y toda la semana yo he estado mal. Preocupación que secundan los alcaldes de Mojados, municipio al que pertenecen los afectados, y Alcazarén, donde se está depositando el 90% del fertilizante. Entendemos que debía ser tratado de otra manera. No creo que sea lo correcto verter primero al lado de viviendas, eso por descartado, y luego tal cantidad junta en un mismo terreno. Acor sí que se han puesto en contacto con nosotros, haciéndonos ver que por supuesto Acor gestiona sus residuos, son totalmente legales y los subcontrata a una empresa. Por su parte, la empresa encargada de la aplicación de este fertilizante sobre terreno agrícola puntualiza. De residuo no se puede hablar porque está considerado como un fertilizante y además es un bien y una sostenibilidad para el medio ambiente. Nunca nos hemos movido ni de un ápice de la legislación, siempre por el sendero de la legislación, de la ley y siempre de acuerdo y mirando por el medio ambiente. Esta semana realizarán una reunión a 3 bandas entre Acor, la empresa que gestiona los lodos, y los alcaldes afectados para intentar llegar a una solución. ¿Recuerdas? Esta farmacia fue mi casa y la de tantos. Aquí aprendí lo que es estar siempre de guardia. Es permanecer en primera línea, como en
en esta pandemia. Así que cuando veas esta cruz, recuerda que nuestros farmacéuticos han estado y estarán para ti, siempre de guardia. Hoy se celebra el Día de los Abuelos en un año que sin duda van a recordar por haber vivido, además de guerra y posguerra, una pandemia que ha acabado con miles de vidas. El coronavirus además les ha hecho ser el eslabón más débil y les ha privado del cariño, sobre todo de sus nietos, durante los meses de confinamiento. Señor bendito. Hoy es su día, el de los abuelos. Ya lo sé, San Joaquín. San Joaquín y Santa Ana, y santos también ellos, que hasta en una pandemia han seguido tirando del carro. Se ha portado genial, ¿no? Porque le pilló con nosotros. Otros en la distancia. Me mandaba su madre un WhatsApp, les veíamos pasar y nos decían hola. Nos dicen que no tener cerca a los nietos ha sido de lo más duro. Lo que más, con gran diferencia. Están acostumbrados todos los fines de semana a ir a comer, pues claro que se les echa de menos. Pero recios se han adaptado a todo. Verles por el teléfono es como los... ¿Quieres que vayamos a buscarte? Y decía, no, que hay un virus, que no puedo salir a la calle. Este año a sus espaldas llevan pesar. Muy duro, y tenía depresión. Y muchas pérdidas. He tenido a mi mujer en una residencia. Digo he tenido porque ha fallecido. Que sobrellevan con el calor de los pequeños, mimándolos. La di 300 euros porque digo, hace tanto tiempo que no la veo que no la puedo dar la propina. Y aunque algunos con precaución, lo peor de todo es no poderles abrazar. Otros no se resisten. Con los únicos que me estoy saltando a las normas. Un achuchón de estos de osos sí que les damos. De esos que casi curan pandemias. La recaudación de los cines continúa desplomándose. Las salas no están recibiendo visitas últimamente, algo que achacan más que al miedo al contagio a la paralización de los estrenos. Los responsables de las salas aseguran que esta forma de ocio es más que segura. Una situación difícil, sin colas en los cines, menos gente comprando las palomitas. Este sector está sufriendo. En el caso de Multicines Zamora, con las mascarillas, el hidrogel, las limitaciones de aforo, no es tanto por el miedo al contagio. Estamos notando más falta de producto, ¿no? El espectador quiere venir al cine, pero no encuentra la película con la que venir. Aunque el próximo miércoles estrenan El último trabajo de Santiago Segura. Es la secuela de la película más taquillera del año y, por tanto, puede ser un punto de inflexión. Esa prueba de fuego que este miércoles tendremos, veremos si el público pues vuelve a las salas de cine y eso hará también pues un efecto en lo que otras producciones, sobre todo locales, que es un poco lo que yo creo que lo que nos puede sacar de este problema de aquí a fin de año. Por tanto, están esperando con ansia la respuesta del público a ese día, aunque por ahora lo tienen claro, cerrar es la última opción. Sobre todo por imagen y por mensaje al espectador es no volver a cerrar. Pero claro, si las películas se van retrasando una vez más y otra y el producto al final no acaba de enganchar... Este problema, asegura, se hace más grave en los cines más grandes por su elevada cifra de gastos. La semana pasada la Orquesta Sinfónica de Castilla y León tuvo que cancelar su gira por la comunidad por un posible caso de coronavirus entre sus músicos, pero ya han vuelto a retomar sus conciertos. Viento y percusión anoche en Segovia con obras de Mozart o Strauss. Todas las butacas se llenaron guardando las medidas de seguridad. La recaudación que se obtuvo se destinará a Cruz Roja. Y hoy nos despedimos desde Ponferrada, donde anoche actuó Amaral. 1000 entradas puso la organización a la venta para que se cumplieran todos los protocolos de seguridad. En acústico, el dúo hizo disfrutar a sus incondicionales con los temas de los últimos trabajos, pero también con éxitos de siempre. Con su música les dejamos hoy ahora los deportes. ¡Feliz tarde!